Muy buenas noches. La Federación Nacional de Cafeteros está celebrando sus 90 años de creación. La federación fue fundada en el año 27 por un grupo de caficultores antioqueños. Los cafeteros del país van a aprovechar, creo yo, la celebración de ese aniversario para solicitarle al gerente general de la Federación, doctor Roberto Vélez, la reforma de los estatutos para modernizarlos. Son muchas las cosas que piden los cafeteros y muchos también los eventos que el doctor Vélez está preparando para celebrar su 90º aniversario. El doctor Vélez es uno de nuestros invitados esta noche. Al frente está el doctor Osvaldo Acevedo, caficultor, productor, exportador, experto en temas cafeteros. Fue miembro de la misión cafetera que presidió el doctor Juan José Chavarría y es un permanente analista de los temas del café. ¿Cómo está la situación, doctor Vélez? También buenas noches. Yo diría que en términos generales muy bien. La caficultura sigue ese proceso de incrementar producción. Hoy acabamos de publicar nuestros datos de febrero, un 18% más con relación al febrero del 2016. Ya habíamos tenido un enero 12% por encima de enero del 2016. Lo interesante es que en el acumulado anual, si uno coge los últimos 12 meses, ya estamos llegando a un año de 14.6 millones de sacos. Y eso nos da pues, muchísimo aliento en materia de producción. Por el otro lado, los niveles de precio a los que hemos venido experimentando dada la tasa de cambio, son niveles en que han estado por encima de los 850.000 pesos la carga de café, que vuelve y hace rentable la producción de café para los caficultores. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de que ya es rentable cultivar café? Sí, señor. Sí. Principalmente por el tipo de cambio que tiene Colombia y por el compromiso cafetero de defender el tipo de cambio. Ah, pero es más el tipo de cambio que la producción cafetera. El tipo de cambio es muy importante porque si pasamos de 2.000 pesos dólar a 3.000 pesos dólar hay un 33%. Eso inmediatamente cambia todo el programa. Pero nuestro café está siendo bien colocado en el exterior. Nuestro café está incrementalmente mejorando calidad e incrementalmente ganando nuevos mercados. ¿Por qué razón cuando va uno a Japón, que no es un país que consuma café, ahora un poco, ¿no? Ven una cantidad de productos derivados del café. Industrializaron el café y nosotros no. No, Yamil, mire, Japón sí es un caso muy particular porque Japón ha puesto al mundo del café toda esa inventiva y esa iniciativa de nuevos productos y nuevas cosas. Solamente los japoneses han sido capaces de innovar en temas como sacar café en latas para tomar en verano y en invierno. Gelatina de café, veo uno en el supermercado, helados de café, chicles de café. Uno le da envidia y dice, Colombia, ¿por qué no hace esto? Hombre? Pero ya mismo, no solamente Colombia, ojo, en Occidente se nos ocurrió que solamente el café se podía tomar como una bebida caliente y no más. Los japoneses tienen la noción de tomar café frío también. A nosotros no se nos ocurre tomar café frío. En Japón no existe, cuando llega el verano, como en los Estados Unidos, una caída en el consumo del café. Todo lo contrario, se incrementa porque viene el tema del café frío, el café helado. Y Japón se volvió además productor de café. Ellos no, lo que hacen son experimentos muy chiquitos, pero Japón es hoy el tercer país o el cuarto país consumidor del mundo con 8 millones de sacos. Imagínense. Bueno, ahora, la misión cafetera que presidió el doctor Echevarría hizo una serie de recomendaciones. ¿Hace cuánto? Ya hace 1 año y medio, 2 años. Vamos a ver cuántas han cumplido. Primero, recomendó una sofisticación de variedades. ¿Se ha hecho eso? Sí, Yamil, la respuesta es sí. En primer lugar, acabamos de lanzar en diciembre nuestra variedad Cenicafía 1, que es una variedad más productiva, que nos permite manejar mayores densidades, es decir, una mayor cantidad de árboles por hectárea a la actual. 2, encabecé una misión que estuvo en Brasil, mirando el tema de los robustas brasileños,
para tratar de aprender un poco y vamos tal vez a hacer unos primeros experimentos a manera experimental en una granja para tratar nosotros de entender el cultivo de estas nuevas variedades que es totalmente distinto al nuestro, arrancando como que el cultivo inicial es por clonación, no se siembra la semilla sino se clona el árbol. Allí hay que tener una concepción distinta del árbol mismo, de la arquitectura del árbol, de la recolección, y eso es lo que queremos aprender. ¿Cómo va la sofisticación en materia de producción de café? Tipos de café. Yo soy un convencido de que esa innovación es la que nos va a traer más ingresos en el futuro, y eso ya se está haciendo. Los consumidores nuevos, menores de 35 años, quieren muy buen café, muy buen servicio y mucha atención al medio ambiente. Restablecer la naturaleza, recuperar la naturaleza. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que tenemos que darles para ser rentables. Y en eso la Federación está trabajando muy hacia allá, porque para dentro de 10 años hay que tener 100% de sostenibilidad. Segundo, variedades nuevas al paladar de la persona. Y tercero, caficulturas bajo sombrío, con cultivo orgánico, que es lo que mejora el medio ambiente. Hace unos días conversé, doctor Vélez, con varios miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y me dijeron esto. Me preguntaron, ¿cuántos miembros, cuántos ministros tiene la Junta Directiva de Ecopetrol? ¿Cuántos? Ecopetrol yo creo que tiene uno, tiene el ministro de Hacienda. El que la preside no más. ¿Cuántos ministros tiene usted en su junta? 3 más de la Dirección Nacional de Planeación. Y me preguntaban, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que es un poco la historia de Amit. No, primero, me faltó lo más importante. ¿Ecopetrol de quién es? Ecopetrol es del Estado. El Estado no tiene sino un ministro. ¿Los cafeteros de quién son? ¿O el café nuestro de quién es? ¿La Federación? No, el Fondo Nacional del Café pues es una cuenta en los bolsillos del Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué tienen 3 ministros? Porque esa ha sido la historia, Yamit. Esa fue la historia de un sector que fue el sector líder de la economía. A uno no se le puede olvidar que la devaluación pasaba por la anuencia de la Federación, el comercio exterior pasaba por el café, el tema de inflación pasaba por el café, todo tenía que ver con el café. Acuérdese que tuvimos inclusive en otra época, el canciller era miembro de la Federación también. Hoy la caficultura sigue siendo muy importante, Yamid. Mire, cuando discutimos este tema con el ministro de Hacienda, le recordé yo que cuando el Estado le dio el apoyo a los cafeteros del PIC fue 1.3 billones de pesos. Sí. ¿Quién más que el ministro de Hacienda puede tomar una decisión de ese tamaño? El ministro de Agricultura tiene que estar y el ministro de Comercio, pues por supuesto, tiene que estar. Y entonces, siendo una actividad privada, siendo un gremio privado, siendo un cultivo privado, siendo una inversión privada, con 3 ministros en la junta que los regenta, digamos, ¿qué sentido tiene que sean víctimas, por llamarlo de alguna manera, los cafeteros de la plata que les quitan? No, mire, Yamid, acuérdese que la plata que se recolecta está en los bolsillos del Ministerio de Hacienda, porque el único que puede poner, ese es un impuesto, y el único que puede poner los impuestos es el Estado. Por eso la presencia del ministro de Hacienda es fundamental. Pero ¿por qué graban los cafeteros de la manera como lo están grabando? ¿Por qué no permiten la exportación general de café si lo tiene que hacer la Federación? Me permite, yo le contesto. Por favor. Déjenos quieticos allá los ministros, Yamid, por una razón muy importante. Del año 61, cuando nació el muro de Berlín, al año 89, cuando se cayó el muro de Berlín, que coincidió exactamente con la creación del Pacto Mundial del Café y con el fin del Pacto Mundial del Café, los precios subieron de una manera semiartificial muy importante. Y de ahí se nutrió Colombia con 20 billones de dólares que salieron de la economía de los cafeteros, es decir, del bolsillo de los cafeteros, para aportarle al país en carreteras, acueductos, etcétera, todo a través del Fondo Nacional del Café. Entonces nosotros los cafeteros hoy en día estamos diciéndole, señores ministros, piensen en el valor compartido. Y ellos le dicen, ¿qué quiere decir valor compartido? Y uno les dice, quiere decir que como yo le di a usted 20 billones,
Cuando vuelvan a hablar de regalías, por favor no se olviden de nosotros. Entonces nosotros estamos en una situación en que estamos esperando que el gobierno, a través de los ministros, considere que hay una deuda muy grande con el sector cafetero que habrá de alguna manera que irla saldando poco a poco. Pues esa es mi pregunta. Entonces, si usted me saca a los ministros de ahí... No, no le respondes después, digo... del total de que un cafetero debería recibir, ¿cuánto recibe realmente? A mí casi el 95% lo tienen los cafeteros entre el bolsillo. Son 6 centavos de algo que vale hoy 1,60. El precio interno del café, ¿quién lo fija? El precio interno del café lo fija el mercado, que es el precio de la cotización de la bolsa más el diferencial que le pagan a los colombianos en el exterior, al café colombiano, multiplicado por la tasa de cambio. ¿Quién es el único exportador de café que puede exportar café en Colombia? No, Yamil, eso es una nube de exportadores. Son más de 100 exportadores donde la federación maneja hoy el 22%. Pero el gran exportador es el Estado, digamos. No, el 22% lo hace la federación a nombre del Fondo Nacional. En conclusión, ¿es bueno que el Estado esté? Tiene que estar el Estado. Es que son 550.000 familias, Yamil. Entonces, las recomendaciones que hizo la misión cafetera, que fue nombrada por el presidente Santos, para eso no tenía ningún sentido lo que propusieron. No, sí tenía sentido, es una manera de hacer una reflexión profunda sobre... Pero ya está firmado el contrato de administración del Fondo Nacional del Café para los próximos 10 años y allí en el contrato dicen quiénes deben ser los miembros. Entonces, pues tenemos la fortuna de contar con los ministros por los próximos 10 años en el comité. ¿Y a usted le gusta ese monopolio que hay del Estado sobre él? No, es que no es un monopolio. No. Pero a mí lo que me gusta es esto, Benjamín. La reflexión de marco de referencia es esta. En el año 89, cuando se acabó el pacto, Colombia producía 18 millones de sacos. Teníamos el 12, 13, 14% de participación de mercado. Los economistas que llegaron a esa misión, que son 18, y siquiera aquí se los nombro, recomendaron arrancar café porque habíamos sembrado mucho. Y de ahí en adelante vino un declive de la participación de Colombia en el mundo cafetero hasta llegar a 7,5 millones de sacos, hace ahorita. Sí. Desastre universal que no lo comete ningún empresario. Pero hoy estamos en una época de vacas gordas. Perdón, entonces viene afortunadamente todo el tema de la renovación y la nueva cultura y el café empezó a recuperar. Entonces nosotros los cafeteros no debemos focalizarnos en esos planteos, debemos focalizarnos en los 20 millones de sacos que debe producir Colombia y generar 300.000. Y no pensar en esas filosofías sobre monopolio y exportación. Eso ya me ha funcionado durante décadas. Entonces, no tenía ninguna razón el doctor Juan José Echevarría, hoy gerente general de la Federación, cuando antes de serlo dijo, no más papá Estado para los cafeteros, o sí más papá. Bueno, tuvo una gran virtud tanto el presidente Santos como el doctor Echevarría en nombrar una comisión por primera vez de 3 partes. Sí. 3 economistas, Sí. 3 cafeteros, 3 empresarios. De manera que el debate fue muy enriquecedor. Sí, pero tú me has respondido la pregunta. La punto de vista de los cafeteros y de los empresarios era no queremos papá Estado, no lo necesitamos. ahora, se necesitó en el pasado, no hoy. Y ahora dicen ustedes que Pero sí. no nos causa ningún perjuicio tampoco tenerlos allá. Yamil, mire, nosotros hemos dicho, lo ideal es que la caficultura sea rentable por ella misma y que el cafetero no necesite el apoyo del Estado. Y está siendo rentable. Hoy en día la caficultura es rentable, hoy en día el cafetero puede cubrir sus costos, hoy en día el cafetero puede cumplir con sus obligaciones en la finca. Pues no sabemos cuánto tiempo, pero es que si mañana volvemos a $1 de 2.000 pesos, ya no es por arte del cafetero, es el arte de la economía misma la que nos saca del mercado y nos hace imperativo la presencia del Estado. Lo que usted me está diciendo es sí, papá, para cuando nos falte la mamá. No, estoy diciendo sí, papá, para ayudarnos a mantener unas condiciones macroeconómicas que hagan que la caficultura sea rentable. Por eso, me ha dicho, sí, papá, mantenemos lo que le estamos dando, que le están dando, y harto. Para cuando no haya que darle... No nos están dando, Yamil, hoy no nos están dando. No, ustedes, los cafeteros. Sí. Al Estado.
tampoco le estamos aportando lo que le aporta una actividad normal. Lo que sí le estamos aportando, Yamid, es crecimiento económico a la economía colombiana. Es que la cosecha del año pasado costó 7.3 billones de pesos. Eso es muchísima plata circulando. ¿Cuánto fue el año 15? Fue 6.8, entonces estamos creciendo en valor y ese valor irriga toda la economía regional cafetera. ¿Qué calcula usted para el 17? Yo creo que vamos a estar por encima de Yamid. Yo creo que vamos a estar por encima, vamos a estar muy cerquita de 7.5 billones. Y ese es un empujonazo a la economía en general. A uno no se le puede olvidar, esas dos cosas no las puede desligar. Un crecimiento de la caficultura es un incremento también de la economía. ¿Cuánto vamos a exportar este año? ¿15? En producción 15, yo creo que este año podemos estar en 13 millones de sacos. 13. Y la meta suya es llegar a 15. Ojalá algún día. Usted dijo alguna vez en una columna que habría que exportar 20 millones. Producir 20. Sí, producir. Y consumir 4. Y exportar el resto. Y exportar 16. Y estamos lejos de esa meta. Estamos todavía lejos de eso, Yamid. Creo que vamos a producir muy cerquita de 14,5. Vamos a exportar. Bueno, 14,5. Sí, ya venimos de 7,5. Sí. Es casi un doble. ¿Qué produjo ese aumento de la producción? Un apoyo del gobierno y un esfuerzo de los caficultores para renovar la caficultura. La caficultura por allá en el 2010-2011 estaba envejecida y tuvimos la desgracia que nos cogió un fenómeno de la niña, 2 años seguidos de lluvia y nos acabó. Y la renovación, Y la renovación, con apoyo del gobierno nacional y con el esfuerzo de los caficultores, empezamos a renovar entre 80 y 120 mil hectáreas cada año, hasta llegar a casi 600.000 hectáreas, un poco más de 600.000 hectáreas renovadas. Muchas personas, creo yo, de mis televidentes, suponen, como yo lo suponía hasta su momento, que el primer productor de café de Colombia era Antioquia y estaba después el viejo Caldas. Y me dice el doctor Vélez que no, es Huila. ¿Por qué Huila se volvió el primer productor de café de Colombia después de comercial? ¿Por qué el Huila se convirtió en el primer productor de café de Colombia, doctor Vélez? Ya hay múltiples razones, pero hay un esfuerzo de todas maneras por parte de la dirigencia caficultora huilense, de la gobernación del Huila, pero las tierras del Huila eran mucho más baratas, la mano de obra del sur del Huila estaba allí. Mientras que las tierras del eje central cafetero se han venido encareciendo, la mano de obra es cada vez más escasa y la caficultura se ha ido desplazando, pero no solamente hacia el Huila, Cauca, Nariño, y esperamos ahora que Caquetá y Putumayo puedan entrar dentro de esa lista. Usted tiene la misma percepción, sí, señor, de que el Huila, por su tierra no tan cara como la de Caldas. Usted es santanderiano, sí, señor. Allá nació el café. Entró por Cúcuta, correcto. ¿Cómo es la historia? Lo trajeron los jesuitas, apareció un cura que se llamó el Monseñor Francisco Romero de Salazar de las Palmas, que se enamoró del café y fue un gran cruzado en favor de sembrar café. Lo hacía por medio de la penitencia. En ese entonces se confesaban la gente y le decía, usted me siembra 40 matas de café. Y usted, un pecado muy grave, me siembra 100. Pensé que era penitencia, era todo. y así. Y así se desarrolló la caficultura del norte de Santander y de Santander, que venía creciendo muy bien. ¿Cuándo Colombia podrá producir 20 millones de sacos de café? Pues, Yamid, ese es un reto muy grande y esa es una meta muy ambiciosa para la caficultura colombiana. Con el ministro Cárdenas hemos hablado del tema, el ministro nos puso ese reto de ver qué necesitaríamos los cafeteros para poder llegar a una meta como esas en el año 20, que lo llamó 2020. Para el año 2020 tal vez es muy rápido, pero uno sí quisiera ver una caficultura en Colombia que retome su posicionamiento en el mercado internacional, inicialmente aumentando la productividad de las fincas. Hoy en día una hectárea de café en Colombia produce 18 sacos, una hectárea de café en Brasil produce 27, una hectárea de café en Vietnam produce 31. Pero nosotros tenemos en nuestras fincas
estoy seguro que el doctor Osvaldo lo tiene, productividades de 30 a 35 sacos por hectárea. Es decir, no es muy ambicioso pensar que podemos pasar de 18 a 22. ¿Y a qué se debe o cómo se hace para que la tierra sea más... No, lo primero es aumentar la densidad, la cantidad de árboles por hectárea. Y esa nueva variedad que acabamos de lanzar en diciembre nos va a permitir pasar de 5.000, en promedio 5.000 árboles por hectárea a casi 10.000 árboles por la misma hectárea, porque es más pequeña. El árbol no es un árbol tan grande y sin embargo igualmente productivo. Entonces a eso le estamos jugando. ¿Cómo se llaman? Se llama Cenicafé 1, nuestra nueva variedad. ¿Usted tiene en su finca? La estamos germinando porque solamente la liberaron hace 3 meses. Está en proceso de germinación. ¿Y eso lo va a extender usted por todo el país? Sí, lo vamos a hacer por todo el país. La idea es irlo extendiendo. Es una variedad que es resistente también a la roya. Y nosotros tenemos muchísima esperanza que un aumento de la densidad, es decir, de la cantidad de árboles por hectárea, nos va a permitir un incremento en la producción total para llegar a los por lo menos a los 17 millones de sacos. La creencia que aún tenemos muchos colombianos de que a los nacionales nos venden despacilla, ¿es una leyenda o es cierto? Yamil, nosotros no le vendemos a nadie. Los tostadores compran lo que hay en el mercado. En realidad, lo bonito hoy es que usted se arrima a un supermercado y encuentra todo tipo de cafés, desde cafés muy sofisticados hasta cafés que utilizan materias primas que no son las mejores. Los colombianos, siendo los primeros productores de café suave del mundo, tomamos café. No, Yamil. ¿Por qué? Desafortunadamente no. Esa es una de las grandes frustraciones que yo diría. Hoy nos tomamos 1.8 millones de sacos, eso es más o menos 1.8 kilos por persona. Para decirle, al año. Para decirle, un danés o un sueco se toman 12, nosotros 1.8. Un brasileño se toma 4, nosotros 1.8. Estamos todavía... ¿No será porque es malo lo que nos venden? He oído 2 teorías. Una, la calidad, que no ha favorecido el incremento del consumo, y el otro, por el otro lado, hay gente que cree que todavía el café es muy costoso para las clases medias y bajas. ¿Y sí o no? Yo no creería. Si uno hace las cuentas, nada más barato que un tinto. No, pero es que lo que usted acaba de decir es muy cierto. Es que el café nuestro no es nuestro. Es de Nescafé, de Nestlé, ¿o no? No, el café nuestro, pues, es el café que produce la industria nacional y que ha venido tradicionalmente suministrándole a los consumidores un café de un perfil distinto. ¿Hay colombianos que produzcan café para nosotros? Muchos. Sí. Muchos, Yamil. Mire, yo me sorprendo hoy en día cuando voy a zonas cafeteras, que lo hago con mucha frecuencia, 1 o 2 veces a la semana, como en los pequeños pueblos de Colombia, hasta en los pueblos más pequeñitos, hay gente que está haciendo tostión de café, tostando su propio café para consumo. De hecho, hay Juan Valdés en las finquitas. Sí, señor. Es así. ¿Y Juan Valdés cómo va? Juan Valdés va muy bien. Yo creo que Juan Valdés va cumpliendo con lo que nosotros queríamos. ¿Pero está creciendo? Sí, va aumentando y tenemos, acuérdense, en nuestro horizonte, tener las 500 tiendas. ¿Y no le están metiendo...? Le estamos metiendo los mejores cafés de Colombia. ¿Sin trampa? No, sin ninguna trampa, por supuesto. ¿Usted cómo ve Juan Valdés? No, antes de eso le digo esto. Colombia siempre pensó que debía exportar el mejor café y tomarse el más malo. Eso trajo como consecuencia que vendiendo un producto regular el mercado no crece y la gente no se acostumbró. Ahora que está experimentando cafés muy finos, está empezando a cambiar esa tendencia y se está desarrollando hacia el crecimiento. Ahora, ustedes saben cómo termina nuestro programa. A ver, doctor Vélez, producción. Incremento. Producción. 20. Calidad. La mejor. Extraordinaria. Exportación. Tanto cuanto sea posible. Muchos exportadores, mucha diversidad. Gobierno. Apoyo cuando se necesite. Socio firme. Productores. Siempre al cuidado de ellos mismos a través de la federación. Productores. $500,000.
peticiones, ilusiones, esperanza, Buen precio interno. interno, ¿Quién lo fija? el mercado internacional y la tasa de cambio. Entonces, ¿a quién le piden? Al doctor Echavarría. Ahora el doctor Echavarría. Al doctor Echavarría, que nos mantenga el tipo de cambio en equilibrio. Pasado, Glorioso. Desastre. presente, Muchas cosas por hacer. usted, presente. Potencial. ¿Ustedes creen que nuestro café va bien, no va muy bien, va regular o va mal? Muy bien, Yamil. No, pues yo no sé qué opinar. Usted, muy bien. Los resultados del sondeo se dan al final de la emisión. Doctor Vélez, muchas gracias. Usted, doctora, ha sido muy amable. Yamil, muy amable. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.